Justamente es momento de preguntarle a la especialista y esta mañana saludamos con mucho cariño a la doctora Karen Moedano. Ella es especialista en angiología y cirugía vascular. Vamos a hablar sobre varices y embarazo. Si usted está a punto de o está embarazada o ya tiene varices, bueno, este tema le va a interesar. Bienvenida, Karen. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos, buenos días a tu público. Y bueno, pues vamos a empezar con un tema que muchas veces pasa o desapercibido o más bien infravalorado por todos nosotros, desde la paciente, desde la mujer que está embarazada, desde que buscan el embarazo o cuando ya están embarazadas, siempre es el de, tienes unas arañitas, tienes unas varices, no pasa nada. Aquí vamos, es normal, pero no. A todas las embarazadas le salen. A ver, puede aumentar en el embarazo, pero nunca es normal. Esto hay que tenerlo clarísimo. Clarísimo. Partir ¿vale? de ahí. Entonces, Exacto. siempre que se vea es un foco, una llamada de atención. Vamos a partir de que las varices o las arañitas que nosotros conocemos es la punta del iceberg de una enfermedad más profunda de lo que podemos ver. Se llama insuficiencia venosa, que es una disfunción de las venas que tenemos en la pierna, que son las que regresan la circulación hacia el cerebro. ¿Qué pasa en el embarazo? En el embarazo tenemos varios factores que hacen que estas varices dejen de ser solo las arañitas que nos molestan y se conviertan en un problema real. En el embarazo, los estrógenos, las hormonas que tenemos que nos ayudan a que bebito se desarrolle, crezca y nazca, hacen en las venas mayor dilatación, pero además aumenta la inflamación que hay dentro de la vena. Yo sé que ahorita está muy de moda que todo es inflamación, Sí. pero realmente ocurre una inflamación dentro de esta vena, de este vaso sanguíneo, y eso produce que la sangre avance lento, se estanque y se puedan producir trombos. Ese es el principal problema de una embarazada que tiene varices. Actualmente lo que les sugerimos o lo que hacemos en conjunto con los ginecólogos es pedirle que nos manden a sus pacientes o que hagamos esta educación de tengo varices, me quiero embarazar. Hay que hacerlo planeado con una valoración previa por un angiólogo. ¿Qué pasa si nunca pasó eso, ya te embarazaste y de pronto se te empieza a saltar la vena de la pierna y empiezas con algo de dolor? Idealmente hay que vernos en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Los principales riesgos son en el tercer trimestre, o sea, ya cuando bebito va a nacer, Sí. y en las primeras 6 semanas después del nacimiento. Ok, o sea, después del nacimiento. Sí, es súper importante entender que las varices es una llamada de atención del cuerpo, no es nada más algo cosmético, algo que no nos gusta, algo que nos molesta. Porque eso te iba a preguntar, como que se habla de las varices como por el tema físico, ¿no? De que, claro. se ve mal. O también por remedios que a lo mejor se pueden conseguir en la farmacia, de que el calcetín para las varices y todas esas cosas que a lo mejor dices, pues ya con eso lo cubro y no pasa nada. ¿Es real esto? ¿Sirve? ¿O es como también más bien ir al especialista? Te platico, siempre usar un calcetín compresivo es la primera medida y eso ojalá que todos lo hiciéramos de voy a la farmacia y me compro un calcetín, porque esa es la primera medida que podemos nosotros hacer. Que sí es real y sí funciona. Y que exactamente, y que tiene evidencia respaldada que sí funciona y que te previene que la enfermedad avance. Ok. Porque esto es una enfermedad, esto te lo heredan, que es lo principal que ocurre. Es decir, alguien en casa, mamá, papá, línea materna, línea paterna lo tiene, tú lo heredas. Okay. Pero ya cómo lo desarrolles es lo que hacemos. Si estamos todo el tiempo sentados, si estamos todo el tiempo parados, pero de ahí que la gente piense que es más de mujeres y que es más cosmético. Al contrario, hay hombres y mujeres que lo tienen y no es un procedimiento o no es un padecimiento puramente estético, es una llamada de atención. Y en las embarazadas muchísimo más, por lo que platicábamos. Puede ser desde solamente la incomodidad cosmética, pero en las embarazadas aumenta la hinchazón de las piernas, el dolor, la pesantez y sobre todo hay veces que estas varices se tornan rojas, dolorosas y calientes y ese es nuestro mayor foco de alarma. ¿Hasta dónde puede llegar una persona, por ejemplo, que no se atienda y que, ya lo comentaste, ¿no? Le puede dar una trombo, ¿no? Sí, hacer trombos, coágulos dentro de las venas y hay que entender que las venas son un sistema que regresa al corazón, o sea, es una tubería que regresa al corazón. Entonces, todo lo que le pase a la vena acá en tu pierna llega hacia el corazón. Es un trombo que se nos haga debajo de la rodilla puede, si no se atiende, migrar y hacer las famosas tromboembolias pulmonares, que prácticamente pues, son graves con una mortalidad de hasta el 80%.
las pacientes embarazadas, por el solo hecho de estar embarazadas, tienen un mayor riesgo de trombosis, porque en el embarazo el cuerpo cambia, las pacientes, además de aumento del volumen en el abdomen, que hace presión sobre las venas que están en la pelvis, también tenemos este cambio en la hormona que hace que el corazón lata mucho más rápido, bombee más sangre para alimentar a bebito y a mamá, y esa misma sangre que se bombea para nutrir tiene que volver por algún lado. Claro. Vuelve por las venas. Entonces, Doctora, esto es entonces importante. entendemos que no es exclusivo para embarazadas solamente. No. Y hablemos de prevención. ¿Hay algunos tips de cómo podemos prevenirlas o tratamientos cosmetológicos también que existen? Claro, buenísimo. En cuanto a la prevención, que es lo que a mí me gusta más, cada vez tenemos más pacientes, hombres y mujeres, que llegan al consultorio para prevención. Es decir, mi mamá tuvo, ¿qué puedo hacer yo? Exacto. Lo más importante es hacer actividad física, como ya lo dijimos, porque en realidad esta es una enfermedad que viene en la pared de la vena, o sea, ya te la heredaron. Lo que podemos hacer es aminorar, prevenir y retrasar la aparición. Entonces, actividad física, buen estado de hidratación, al menos 2 o 3 litros de agua al día, estar en constante movimiento. Si yo tengo un trabajo que me obliga a estar sentada más de 2 horas, empezar, yo sé que se ve mal, pero empezar a mover pies punta talón, tratar de hacer algo de caminata. Nuestras vueltas, la ida al cafecito, no solo para el chisme, sino para Exactamente, estirar la ida al pierna. cafecito. Entonces, la ida al cafecito es fantástica. Y el uso de calcetín de compresión. Ojo, el calcetín de compresión no es para todos. Ok. Eso es algo que me encanta recalcar. El calcetín compresivo deberíamos usarlo la mayoría previo a una valoración, porque hay gente que es diabética, que tiene insuficiencia arterial, que ese es otro tema, pero en el que la sangre oxigenada no baja. Entonces, esas personas, si tú les Ok. pones algo de compresión, lo que vamos a hacer es cortarles más la circulación Al revés, y favorecer claro. alguna gangrena, alguna necrosis. Entonces, sí hay que usar calceta de compresión, pero previa una valoración por el especialista. Doctora, Entonces, exactamente, perdóname que No. ya concluiste, ¿verdad? Esta Sí. idea. Pero yo veo, por ejemplo, que en algunas mujeres u hombres hay en la parte lateral como unas bolitas. ¿Eso también es varices? correcto, esas realmente son las varices. Lo que nosotros vemos en las piernas como arañitas se llaman telangiectasias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El tamaño. La varice o las varices es el estadio final de una vena que lleva enferma años. Antes de verles las bolitas en las piernas, empezamos viendo las arañitas, que de pronto que la vena verdecita, que de pronto ya la piel medio oscura y de pronto las bolas. Ese ya es el estadio final y ese es el mayor riesgo de hacer coágulos, de hacer úlceras y de hacer sangrados, porque también hacen sangrados. Esas bolitas, que son varices, se erosionan, o sea, te adelgaza la piel y te puede haber un sangrado. Entonces, aquí lo importante es la prevención. En las embarazadas, verlas desde el primer trimestre, desde que saben que están embarazadas y ya tienen arañitas o peor tantito, ya tienen las bolas, las vemos. Ahora, ¿está indicado un procedimiento invasivo en embarazadas? No, nunca está indicado un procedimiento invasivo. Ahí nos vamos con actividad física, calcetitas de compresión, le subimos un poco la compresión y las estamos vigilando. La primera consulta es al diagnóstico, la segunda es en el tercer trimestre y la seguimos sobre todo a las 6 semanas después de que nace bebito. Esto es importantísimo. Doctora, pues muchísimas gracias por Sí, estar aquí. Qué interesante, muchas gracias, ¿no? Gracias a Qué ustedes. ilustrativa. Muy bien explicado, muchas gracias. Exactamente, No, ¿no, gracias. doctora? Sí. Karen Moedano, no, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? Estamos en el Hospital Ángeles Lomas, en la Torre 1245, en Global Cardio. Somos un grupo de expertos cardiovasculares y bueno, yo me dedico a ver toda la parte que son venas y arterias. Muchas gracias, Muchas doctora Hasta luego, Karen. gracias.